Bienvenido al próximo tema que vamos a estar hablando aquí en Academia de Propósito. Y en este video quiero tratarte cerca de los conceptos básicos que debes de tener en cuenta acerca de tus finanzas personales. El primer concepto básico son los ingresos. Sabemos que el salario es un ingreso, que si tienes un emprendimiento, vendes algún artículo, todos esos ingresos de ventas también forman parte de este concepto. Si tienes algún regalo, si recibes alguna remesa, pues también es parte de los ingresos. Debes de considerar cada una de las partidas de efectivo que te ingresa como parte de estos conceptos, porque a veces tendemos de pensar que como son un regalo, como es una remesa, como es una mesada, como es parte del dinero que nos dan nuestros padres quizás, o si es una venta extraordinaria, por ejemplo, vendiste un par de zapatos que tenías ahí y ya no usabas, pues entiendes que esto no es un ingreso, pero sí lo es. Así que ten en cuenta que los ingresos son cada una de las partidas de efectivo que entra a tu caudal, que es parte de tu capital. El siguiente concepto que debes de tener en cuenta son los gastos. Cada una de las partidas que egresa, los ingresos entra a tu capital, pero los gastos son partidas de dinero que salen de tu capital para cumplir compromisos como el pago del alquiler, pago de electricidad, pago de biles y de facturas que tengas compromisos y deudas y demás. Pero debes de tener en cuenta que existen varios tipos de gastos. Están los gastos fijos, que son aquellos que sus partidas nunca cambian o que son constantemente pagadas cada mes, y los gastos variables, que son aquellos que no son frecuentemente o que su partida no son el mismo monto cada mes o que no lo pagas constantemente. Podemos poner un ejemplo de esto a que si en algún momento tienes que ir al médico de emergencia, pues no es una partida que todos los meses estés costeando ir al médico, sino que es un gasto que se presentó en ese mes dentro de la categoría de los variables. También debes de tener en cuenta de los gastos hormiga. Son aquellos gastos pequeñitos que vas haciendo diariamente que por ser un costo mínimo entiendes que no te hacen ningún tipo de problema, pero que si lo calculas durante un mes, ese gasto se vuelve un problema financiero. Así que debes de tenerlo muy en cuenta. Analizar bien cuáles son esas partidas en cada uno de estos tipos de gastos para que puedas controlar tu presupuesto personal. El siguiente concepto que debes de tener en cuenta es las deudas. Las deudas son cada uno de esos montos de efectivo que tomas para costear algún objeto o algo que necesites en el momento. También esto puede ser parte de un activo que adquieras, una casa, un carro o alguna maquinaria que necesites para trabajar. Entonces, si lo haces para pagarlo a plazo, si tomas esos instrumentos o objetos para pagarlo a plazo, se vuelve una deuda. También debes de tener en cuenta que las tarjetas de crédito también son una deuda. También dentro de las deudas está cada uno de ese efectivo que le tomas a tus padres, a tu hermana, a un compañero, a un amigo, entra en parte de las deudas. El próximo concepto que debes de tener en cuenta son los ahorros. Los ahorros son cada una de esas partidas de dinero que destinas a un fin en específico. Lo importante de los ahorros es que tengan un concepto, no solo ahorrar por ahorrar. Existen varios tipos de ahorro. Está el fondo de emergencia, que es muy importante porque este te sirve de colchón por si en algún momento no puedes recibir ingresos mensualmente. Entonces tienes esta partida de ahorro para que te soporte mientras consigues un nuevo trabajo o una nueva fuente de ingresos. También están los ahorros con fines de retiro, que son estos ahorros a largo plazo. Es esta cantidad de dinero que vas acumulando para que cuando ya no puedas trabajar más por vejez o por alguna enfermedad, puedas tener un fondo de donde subsistir, de donde pagar tus costos diarios. También está el ahorro para un fin en específico o a corto plazo, ese viaje que quieres hacer, ese carro que quieres comprar, ese ahorrar de tu casa, esa nevera, esa estufa, ese algo que necesitas y que no quieres tomar un préstamo para adquirir, entonces puedes destinar una cantidad de tus ingresos
a ese ahorro y ponerle un concepto a eso. Es importante que el ahorro creemos una disciplina, porque simplemente si vemos el ahorro como un acúmulo de dinero más, nunca ahorraremos como corresponde. Debes de crear un compromiso de ahorro para que así puedas lograr tus metas. Si no tienes ese compromiso, te recomiendo que utilices mecanismos como descontar de tu cuenta mensualmente ese dinero, de forma que no tengas tú que pasarlo, sino que el banco sea el propio que te lo quite. O pensar y analizar de forma interna que este ahorro es como si tú tuvieras una deuda y que todos los meses tienes que pagar. Entonces así te mentalizas y te obligas a hacer este ahorro. Es importante que nosotros creemos esta constancia, porque es la única forma en que podremos lograr cada meta o cada propósito que tengamos en cuanto a esto. El próximo concepto que tengo para ti es la inversión. Muchas personas entienden que no es importante invertir o que no entienden mucho de este tema y que por eso no se empampan del mismo. Y también porque entienden que las inversiones deben de ser de una gran cantidad de dinero. Y quiero desmentir todos estos mitos acerca de este concepto. Puedes invertir hasta de 5,000 y 10,000 pesos en adelante. Existen muchísimos fondos de inversión que pertenecen a los bancos normales de nuestro país, como fondos, bancos de intermediación financiera, etcétera, como el Banco Popular, Banco BHD, etcétera. Y también existen fondos de inversión internacionales por si eres una persona que no reside en República Dominicana. Los fondos de inversión no necesitan mucho dinero, existen varios tipos y claro, hay fondos de inversión que sí son de gran cantidad. Pero una inversión es simplemente tú disponer de un fondo o de un capital para que ese capital se genere ganancias o interés. Actualmente en nuestro país existen AFIS, que son administradoras de fondos de inversión, donde puedes crear una cuenta como si fuera una cuenta de ahorro normal en un banco y ahí depositar tu dinero y ellos se encargarán de administrarlo de forma que generes ingresos pasivos. Si tienes un ahorro que no vas a utilizar en estos momentos o que es un ahorro a largo plazo, en vez de tenerlo en una cuenta de banco que no te genera prácticamente nada de intereses, yo te recomiendo que lo pases a un fondo de inversión. También otra forma de invertir es que tú entiendas o encuentres un negocio rentable que puedas inyectar capital y así ese capital al final del año te deje una gran comisión o una gran ganancia. Siempre y cuando hay que analizar qué tipos de negocios vas a invertir, qué negocios que no sean riesgosos y que no sean perjudiciales para tus finanzas. Si sabes que tienes un emprendimiento o que tienes un negocio en marcha que necesita alguna maquinaria, alguna estrategia de marketing, algo que le aporte valor para que este emprendimiento crezca, pues eso forma también parte de una inversión. Cuando tomas una parte del capital o de los ingresos y lo inviertes en ese proyecto o en esa parte que necesita ese emprendimiento para crecer, también es una forma de inversión. Así que debes de saber que no solamente invirtiendo es esos acaudalados montos que presentan en las redes sociales y en las noticias para poder ser inversionista. Tampoco es que tengas un gran emporio y necesites millones de pesos para invertir. Puedes empezar desde ahora con poco dinero y te recomiendo que en vez de tener ese dinerito frisado o debajo del colchón o en una cuenta que no genera nada, lo tengas en un fondo de inversión. Siempre y cuando ese fondo de inversión esté reglamentado por las instituciones públicas de tu país, que tenga todos sus avales y esté registrado, porque existen muchas estafas también en el mercado. No está mal invertir, así que te recomiendo que empieces a hacerlo ahora. Con estos conceptos básicos que te he podido definir en este video, vas a poder ir empezando a crear tu presupuesto personal. Necesitas primero identificar y conocer cada una de estas partidas para que puedas ir organizando tu presupuesto. Así que analiza bien cada uno de estos conceptos y verifica tus números, cómo te has manejado, para que puedas identificar ahora correctamente el próximo video, donde te explicaremos cómo crear ese presupuesto personal y cómo controlarlo.